Muy bien. Bueno, pues estamos listos para compartir con ustedes el título de esta conferencia titulado El caos de un mundo engañado. Lo que voy a compartir va a ser bastante crudo, supuestamente para mentes un poco más maduras, para personas que realmente han sido confundidas a través de la historia, principalmente en los últimos 2 siglos, con tantas ideologías, filosofías, movimientos políticos y pseudocientíficos que los seres humanos han tratado de experimentar para que de alguna manera descubrir cómo se puede mejorar a la raza humana. Sin embargo, todos estos experimentos e ideologías que la mayoría de los seres humanos han creído tener respuestas a sus problemas políticos, materiales, filosóficos y sociales, han culminado totalmente en un fracaso total. Esto nos va a demostrar al final de la conferencia que todo lo que el ser humano se proponga, aparentemente con buenas intenciones, como ahora la genética CIPRES que está tratando de extraer genes para sustituirlos y mejorar enfermedades, pues cualquier persona dice, oye, esto es maravilloso porque se van a evitar problemas de transmisión genéticas. Sin embargo, siempre detrás, desgraciadamente, de lo que aparentemente es bueno, se encuentra un cacahuate podrido. Se encuentra el gusano del diablo. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de los seres humanos hemos sido engañados. Ahora, ¿por qué es esto? Simplemente porque el ser humano no es Dios. ¿Lo puedes entender? Tú y yo hemos nacido de una mamá, hemos crecido en diferentes medios sociales, religiosos, políticos. Los mormones nacieron bajo la cultura mormona, los budistas bajo el budismo, los del grupo terrorista Hamás desde los niños los adoctrinan a asesinar a los judíos, y depende del grupo social donde tú te hayas desarrollado, ese medio ambiente ha formado tus ideas, ha formado tu manera de pensar. Y cuando te enfrentas a un tipo diferente social que choca con tu cultura, con tus tradiciones, siempre hay oposición. Rápidamente el hemisferio occidental ha tratado de convertir al hemisferio oriental en el planeta Tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, trataron los norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera, Europa, de convertir en el Medio Oriente a las tradiciones, la cultura y el capitalismo y la democracia de las naciones occidentales. Fue un fracaso, porque la cultura, la tradición, el idioma en el Medio Oriente nunca los vamos a cambiar. Y cuando no entendemos esto, es cuando viene un choque, una tensión tan tremenda que desemboca muchas veces en las guerras. Dice el Salmo capítulo 2, el rey David, haciendo una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes van a consultar juntos, o sea, las Naciones Unidas, la OMS, reuniones, tratados de paz, y todo esto, sin que se den cuenta, es contra Dios. Porque lo que están diciendo en todas estas reuniones o cumbres magistrales, nacionales, económicas o políticas, es: rompamos las ligaduras, tratemos nosotros como seres humanos de resolver el problema del medio ambiente, de la política, qué sistema de gobierno es el mejor, cuál es la mejor medicina, sin darnos cuenta que son problemas que van mucho más allá de la capacidad que tenemos nosotros para resolverlos. Y estamos en un siglo donde es un mundo como jamás se había desarticulado, un mundo que hemos alcanzado la tecnología más elevada de toda la historia humana, y que lo único que hizo fue ensoberbecernos y hacernos creer que en nosotros están las respuestas. Voy a enunciar y a enumerar algunas ideologías que considero
las que más influencia han tenido desde el siglo pasado. Número uno, la ideología del comunismo. Carlos Marx y Federico Engels publican en 1848 el Manifiesto Comunista, donde resumen con estas palabras que la historia es la historia de la lucha de clases. Carlos Marx, judío, nació en 1800, muere a los 64 años de edad, joven todavía, en la pobreza, y trata de percibir con una cosmovisión al mundo que el problema realmente del ser humano son las clases sociales. Y si la clase del proletariado trata de derrotar a la clase burguesa, que son los que él consideraba los ricos, el problema se iba a solucionar. Bueno, pues Marx publica después El Capital, y aquí el engaño consiste en hacernos creer que el problema humano es una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Sin embargo, llevado a la práctica esto por Nikolai Lenin, porque Marx muere y pasan como 60, 70 años hasta que entramos al siglo XX, cuando los zares rusos, que estaban completamente esclavizando al pueblo, el Nicolás II fue el último zar ruso, hizo y provocó la revolución bolchevique de Nikolai Lenin. Entonces este hombre levanta al pueblo en armas y pone en práctica la filosofía de Marx. Así que pasaron casi 70 años para que esta ideología marxista, leninista, o la dialéctica materialista, como también se conoce, fuera llevada a la praxis. ¿Y qué es lo que esperamos? Lenin comienza a implantar el comunismo y establece el siguiente principio. Estoy convencido, pocos meses antes de morir, que para que una revolución triunfe, tenemos que asesinar y eliminar al mayor número de personas. ¿Qué pasó después de que murió Lenin? Viene José Stalin, uno de los asesinos más grandes del siglo XX. Acaba matando a su propia familia con la paranoia que él tenía. Entonces, todo esto nos muestra claramente por qué en 1991 Gorbachev se presenta en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II a declararle al mundo: quiero confesarles que la ideología del comunismo ha fracasado. No es imposible que el ser humano pueda llegar a alcanzar una meta tan idealística y una meta tan utópica para poder cambiar la sociedad. Y cae el comunismo. El presidente Ronald Reagan, en aquel entonces de Estados Unidos, le ordena a Gorbachev que derriben el muro de Berlín, porque ya habían los comunistas separado la Alemania oriental de la Alemania occidental, y mataron cientos de familias por tratar de reunirse con su otra familia, porque estaba prohibido atravesar la pared intermedia de separación. El problema humano va más allá de la pobreza, y la Biblia nos muestra claramente la gran equivocación. Casi todos los gobiernos que caen bajo esta trampa, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué, habiendo demostrado la historia que una ideología como el comunismo ha fracasado, que no se puede implementar, que es completamente anárquica y esclavizante y totalitaria, por qué la quieren volver a desenterrar? ¿Por qué quiere el ser humano, con algo que ya me tomé esa medicina y no funcionó, por qué quiero volverme a tomar algo que ya me demostró que no me ayuda? Simplemente demuestra la incoherencia, la irracionalidad y el grado profundo de enfermedad de la mente humana. Estamos enfermos, o principalmente las clases que han tratado de poder implementar algo que no ha funcionado. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Proverbios 13, versículo 7, las palabras del hombre más sabio que la Biblia considera que ha existido
el rey Salomón. Y dice Proverbios 3:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Aquí nos cambia la perspectiva totalmente la Biblia. Tú ves una persona con un buen carro y una buena casa y se enfoca inmediatamente la persona. Esa persona que vive mejor que yo es más feliz que yo. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. Hay pobres mucho, mucho más felices que las personas que consideramos, que por las casas y los carros y los viajes que ellos tienen son más felices. Muchas veces son los más miserables del mundo. Y la historia nos da otra vez testimonio de esto. Artistas, Elvis Presley, el rey del rock and roll, con 500 mujeres esperándolo para tener relaciones con él. ¿Cómo muere? Completamente drogadicto. Deja a su esposa y traiciona, se mete con relaciones homosexuales con su jefe de karate. Michael Jackson, el rey del pop, todo mundo, los jóvenes quieren ser como él, muere y se descubre que fue un pederasta que violó a más de 35 niños menores de 6 años de edad. Y podíamos enumerar cantidad de deportistas, cantantes, presidentes, personas que consideramos que porque tienen fama y porque tienen prestigio y popularidad son felices. La Biblia nos dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tenemos que cambiar y entender claramente la naturaleza humana. Dice Proverbios 19, versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. 1000 veces mejor ser pobre y honesto que rico y corrompido. Porque si en esta vida muchas de estas personas no han sido todavía castigadas, no se imaginan lo que les espera después de la muerte. En Mateo capítulo 20, Cristo, que el hombre más sabio que ha pisado este mundo, lo dice en estas palabras de una forma profética. Mateo 20, versículo 25. Jesús los llamó y les dijo, los gobernantes, escuchen esto fue dicho hace 2000 años. Jesús dice, los gobernantes de las naciones, todos se enseñorean de ellas. O sea, un gobernante tiene la tendencia de un gobierno totalitario, como lo fueron los Césares romanos, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, los medio persas, los faraones de Egipto, los zares, los Césares romanos. Siempre tienden los gobernantes a dominar, a controlar, a explotar a la población, porque la tendencia del ser humano, cuando el ser humano es elevado a un nivel de autoridad y de poder, como lo tiene un líder de una nación, en ese momento Dios no diseñó la mente humana para que la mente humana experimente el poder totalitario, porque el resultado es la locura y la autodestrucción. ¿Me escucharon? El resultado de las personas con faraones egipcios, Alejandro el Magno, Lenin, Hitler, Mussolini, el que tú me quieras mencionar, Gengis Khan, siempre se enferman porque la mente humana no soporta cómo manejar el poder total. No fue diseñada la mente para que pudiéramos experimentar esa grandeza tan impresionante. Número 2, la teoría de la evolución. Carlos Darwin, 1859, escribe su libro El origen de las especies, postulando la famosa teoría de la evolución. Se enseñó durante todo el siglo XX y actualmente todavía en algunas universidades, esto es inconcebible, se sigue considerando, engañando a los estudiantes y a la gente, como algo científico. Y tú compras revistas como National Geographic, programas como Discovery Channel, y no, esto es algo científico. Por el amor de Dios, cámbienle el nombre de teoría, porque si sigue postulando como teoría es mera especulación
hipótesis filosófico. Y además, cuando se descubre el ADN, 1954, por el doctor Crick y el doctor James Watson, premios Nobel de medicina, echa completamente por la borda la famosa teoría de la evolución. O sea, la genética demuestra que el famoso eslabón perdido no está perdido, porque en el genoma humano no hay un eslabón perdido. Jamás mezclarás a un caballo con una burra, porque van a ser una mula híbrida por haber violado las leyes de la genética de los equinos. Un perro nunca se va a cruzar con una gata, ni un gato con un ratón, ni un rinoceronte con una leona. Ahora, esto nos demuestra claramente la imposibilidad de una teoría pseudocientífica que se seguía enseñando y siguen enseñando la mayor parte de los ateos. Voy a ver el ateísmo más adelante. Pero son mentes enfermas que se encasillan y se encarcelan, no ven las evidencias de la genética, no ven las evidencias de la biología. La biología niega la evolución. Los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impedirán la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica, señores físicos, matemáticos que nos acompañan, ¿qué enseñan las leyes de la termodinámica? Por el amor de Dios. La segunda ley, que todo sufre un deterioro, todo se echa a perder, no hay nada de evolución para arriba, todo es hacia abajo. El sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo. Y cuando se demuestra que el universo tuvo un comienzo y que no es eterno, la teoría de la evolución desaparece física, biológica y genéticamente. ¿Por qué? La quieren seguir enseñando por una simple razón, porque la otra opción es la Biblia. Deja tú la evolución, ¿qué vas a hacer? ¿A qué Dios te vas a volver? Adoramos un Dios empírico. Como evolucionista tienes que ser humanista. Produjo también el empirismo, el ateísmo y el existencialismo. La mayor parte de los ateos creen en la evolución, son humanistas, empiristas, ateos y existencialistas. La filosofía de Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea y el muro, 1960-63 en Francia, que muere, y antes de morir Sartre, el más grande ídolo ateo después de Nietzsche en el siglo XX, le dice a su hija: hija, durante toda mi vida he tratado de pelear con un Dios que no existe. Mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Si no existe, ¿para qué peleé contra Él? O sea, insostenible el ateísmo filosóficamente. Pero no nos ponemos a pensar. Lo aceptamos, mi maestro lo dijo. Y mi maestro es muy inteligente. Y hemos llegado a lo que se conoce como la espiral del silencio. Tú vas a una fiesta hoy en la noche y hay 10 personas. Son conocidos, algunos amigos, pero tú no sabes cómo piensan las 10 personas. Y de repente uno se levanta y dice: no, Israel es un genocida. Inmediatamente piensas, esa persona es un antisemita. Pero nadie en tu grupo de personas, de 10 personas en la mesa, nadie lo contradice. Todos se quedan en silencio. Te despides en la noche, muchas gracias, vas con tu esposa de regreso a tu casa y vas en el camino en tu auto. ¿Por qué yo lo permití? ¿Por qué no dije en contra algo de lo que se expuso? Y la razón es porque tenemos siempre miedo de ir en contra de la mayoría. Y si la mayoría creemos, como nadie contestó, de que realmente es antisemitismo, no quiero luchar contra la mayoría. Y se llama conformismo, señoras y señores. Llegamos al conformismo, la espiral del silencio. Nos da miedo expresarnos. Me da miedo decir a mi maestro: estás equivocado, porque la mayoría va siguiendo eso. Cuando vinieron los nazis, que vamos a hablar más adelante, en el nazismo, 1943-44, millones de personas venían, jóvenes que no querían en eso, pero bien atado la gente: ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y levantaban la mano porque no querían ir en contra de la mayoría.
Entran las jovencitas de 15, 17 años a oír a Luis Miguel o a Ricky Martin. Se quitan el brasier, se quitan la ropa interior porque entran y no pensaban hacer eso, pero el ambiente colectivo, se llama psicosis colectivo, las hace participar para no ir en contra de la mayoría. Todos estos fenómenos sociológicos son importantísimos para entender por qué estas falsas teorías, comunismo, evolución, que es nuestra segunda postulación actualmente, es realmente aceptada por la mayor parte de las personas. Y esta teoría de la evolución consiste, ¿verdad?, claramente en que se ignora los elementos del ser humano. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23 la Biblia: para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles a la venida de Cristo. Damas y caballeros, señores psicólogos, psiquiatras, pensadores, genetistas, ¿qué hombre puede realmente saber los elementos que forman al ser humano? Nadie más que el Creador. Si yo tengo un Volkswagen y se me descompone, no lo llevo a la Ford, porque la Ford no sabe nada de Volkswagen. Lo llevó a la agencia que lo fabricó. Así, ¿quién nos fabricó a nosotros? ¿O te hiciste tú solo? ¿O a tu mamá salió de una gata? Tenemos que tener en cuenta que hubo algo que nos supera, que va mucho más allá de nuestra comprensión, que establece leyes cósmicas de diseño, de belleza en el universo, leyes que no cambian, que son completamente constantes, y gracias a las leyes del universo existe la ciencia. Porque los científicos no tienen más que observar los fenómenos y apuntar en la bitácora. Lo que no se puede observar, escúchame, señor científico y jóvenes, lo que no se puede observar ni demostrar en un laboratorio no es científico. Te mintieron, te engañaron. Y son hombres corruptos de entendimiento. Como no tienen otra alternativa, la siguen enseñando. La Biblia dice que somos espíritu, y por ser espíritu tenemos contacto con Dios. Un conejo, un chango nunca aprenderá a alabar a Dios. ¿Nunca has visto conejos? Alabaré, alabaré. ¿Por qué? Ni changos, ni simios, ni camellos, ni conejos. Es la característica intrínseca del ser humano que ya por lógica elemental y por mi clara razón me implica y me lleva a una dirección. Tengo que ser diferente a los animales, por el amor de Dios. No puedo venir de una amiba y a través del tiempo haber evolucionado y llegar a un ser humano cuando la genética me muestra que no se puede. Ahora se ha demostrado hace algunos años, el pelo de un caballo es diferente al pelo de una burra. Los pelos, el pelo de un perro genéticamente es diferente al pelo de una gata, el pelo de una gata al pelo de un ratón. En los mismos pelos se encuentra la diferencia entre todas las especies. Y hasta ahorita jamás se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie, lo que se llama el eslabón perdido. La Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios. ¿Por qué? Decía Sigmund Freud, el doctor vienés, ¿cómo es posible que en los seres humanos, en todas las civilizaciones, en todas las tribus, en todas las culturas, hay ese impulso de adorar a algo o a alguien? Freud, en su libro Ello y Ella, concluye: es lógico que tiene que haber algo diferente a nosotros, porque el ser humano es incorregiblemente religioso. ¿De dónde es esa pasión del alma de adorar? Y si no conozco al Dios verdadero, adoro la luna, o me voy a Teotihuacán a recibir energía, o creo en la astrología. Algo tiene que dirigir mi vida. Pues soy Géminis, tú eres Virgo, no nos llevamos. Y consulto en el periódico que dice mi astrología ahora, ¿verdad? Mis signos, horóscopos. No vayas al cine, pues no voy al cine. Estás creyendo en algo superior a ti, que es una estupidez. Es más fácil creer en eso que creer en Jesucristo. Increíble. Así es el ser humano. Veamos el ateísmo en tercer lugar. Es mi platillo favorito.
cabe duda que el siglo XX, y lo digo porque yo fui ateo, a los 13 años me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque jamás en el seminario salesiano me enseñaron a Jesucristo ni abríamos la Biblia. Me decepcioné del sistema de la religión, porque yo no conocía al personaje que se llama Jesucristo. Y me hice ateo, buscando algo en mi vida. Durante 10 años profesé el ateísmo, el empirismo, el humanismo y el evolucionismo, hasta que mi hermano comenzó a enseñarme la Biblia y caí de rodillas y reconocí que siempre fui un tonto y un soberbio en haber creído algo que no había ni siquiera consultado, que era realmente que Dios existe. El siglo XX es el siglo donde más ateos ha habido en la historia, el siglo pasado. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una correlación. Es el siglo donde todos los más grandes descubrimientos científicos y tecnológicos se descubrieron. Pero los seres humanos se envanecieron ante todo esto. En 1903, Henry Ford maneja el primer carro a 25 kilómetros por hora. 1906, los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1937-38, Roberto Oppenheimer, Enrico Fermi, alemanes e italianos respectivamente, bombardean el uranio 35, produciendo la fisión nuclear, produciendo la primera y la segunda bomba atómica. 1956, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1970, el iPhone, el internet, y de los 75-80 para acá, ¿qué nos sorprende? Todos estos descubrimientos ensoberbecieron al ser humano. Continuemos. Bertrand Russell, les voy a mencionar los principales ateos del siglo pasado, todos hijos de Friedrich Nietzsche, que voy a hablar a continuación de él. Pero tenemos a Bertrand Russell, se casa 5 veces y le preguntan que por qué era ateo, porque no le convenía ser moral. Sam Harris, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, escribe el libro El muro. Sartre dice, era mi autor favorito Sartre, y dice en uno de sus libros: yo veo el mundo como una pared y me desespera, dice Sartre, en su supuesta honestidad y fidelidad a sus pensamientos y a su filosofía. Veo una pared y veo como que me estrello contra ella porque está más alta que yo. Y dice, estos sueños los tengo continuamente y me doy cuenta que hay cosas que detrás de la pared existen, no sé qué son, pero mi mente finita y limitada no lo puede entender. Esa pared era Dios. Y él quería con su mente intelectual poder derribar a Dios. Tú no existes, pero se veía siempre enfrentándose con algo que se oponía, al grado que le dice a su hija antes de morir: he peleado contra alguien que no conozco, mi vida no tiene sentido ni propósito para vivir, que se le llama el padre del existencialismo. Lo tenemos también a Richard Dawkins, a Carl Sagan, el más grande astrónomo del siglo XX, que también dijo: el universo no puede tener completamente ni origen ni nada. Sin embargo, Alberto Einstein, antes que Carl Sagan, casi 45 años antes que él, Einstein dice: Dios no juega a los dados con el universo. Luis Pasteur, y antes de todos estos, Laplace, apúntalo, Laplace, uno de los más grandes científicos, Isaac Newton, que postula las leyes de la gravedad, escribe 3 o 4 ensayos acerca del libro del Apocalipsis. Blaise Pascal, científico, matemático francés. Einstein, aunque no era cristiano, pero no era ateo. Luis Pasteur, estas grandes mentes del siglo XVIII, siglo XVII, eran cristianos. Galileo Galilei, cristiano. Y llegamos al siglo XX y nos ensoberbecemos con el conocimiento. ¿Qué le pasó al siglo XX? Pues los descubrimientos, la fama y el poderío y el totalitarismo de los gobiernos comunistas hicieron que el hombre pudiera creer que podemos gobernar a los demás a través de nuestros sistemas de pensamiento. El papá de todos estos ateos, escuchen esto, fue el ateo Friedrich Nietzsche. 1844, muere en
en el año 1900, a los 56 años de edad, muere de sífilis. Él escribe Así hablaba Zaratustra, fue un libro que lo leí como 5 veces, y El Anticristo. A los 45 años, Friedrich Nietzsche comienza, su hermana, que fue alguien, estuvo con él hasta el día de su muerte, comienza a notar en su hermano que tenía síntomas de demencia y de suicidio. Muchas veces Nietzsche quiso matarse y salía muchas veces en la noche encuerado, casi en calzones, gritando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Con una lámpara. Acabó totalmente, ¿verdad? Lo sabemos, en la locura total. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, se vuelve homosexual, y Nietzsche se burla de la humildad y de la mansedumbre de Jesús. Porque para la cosmovisión de Nietzsche, el ser humano no podía ser débil, y para él la debilidad es ser humilde y ser manso de corazón, que fueron las primeras características de Jesucristo. Entonces, una persona así dijo: no es posible para mí que pueda ser una persona vencedora. Además, critica a Cristo porque no se defendió cuando lo crucificaron. Me río porque esto ya es verdadera locura. Y lo mismo lo dijo el Dalai Lama, le dijo al Pablo en 1990, el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II: yo no creo en Cristo porque fue un débil que escogió a hombres pescadores del vulgo, hubiera escogido hombres sabios y hubiera triunfado. Esta es la cosmovisión, nótenlo, de los seres humanos que desconocen que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, los pensamientos de Dios tienen que ser, si existe Dios, más altos que los nuestros. Entonces Dios escoge de una manera deliberada que su Hijo baje al mundo y nazca en un pesebre, con vacas, becerritos, toros, en una pobreza impresionante. Él escoge que su Hijo trabaje como carpintero. Él escoge que su Hijo se despoje no de su deidad, sino de sus atributos y de su poder, y baja al mundo y continuamente repite esta frase: no he venido a hacer mi voluntad. Vengo a demostrarles a la raza humana que huyamos de nuestro ego, que huyamos de nuestro ego. La filosofía de Jesús era principalmente que el mayor enemigo que tengo en mi vida, dentro de mí, realmente el animal que tengo dentro, es mi ego. El enemigo más grande en un matrimonio es la lucha de egos. Cada quien quiere imponer su voluntad y a ver quién gana. Y así podíamos seguir. Jesús viene a desbaratar todas estas clases que hemos establecido, y el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, fue locura para Nietzsche, fue locura para el Dalai Lama, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Viene Dios y dice: ustedes así como son piensan, voy a contradecir sus pensamientos, y la forma como los voy a salvar va a parecer locura a los griegos, a los religiosos. ¿Cómo el Hijo de Dios se dice Hijo de Dios? Si está escrito en la ley, decían los judíos: maldito el que es colgado en un madero. No, racionalmente, teológicamente, no puede ser el Hijo de Dios. Y los griegos: ¿cómo puede? Él no es como Sansón, él no es como Zeus, él no es como nuestros dioses, él no puede ser el Hijo de Dios. Nuestros dioses no permitirían eso de un hijo. Dios lo hizo a propósito para enloquecer nuestro entendimiento y nuestra sabiduría. A propósito lo hizo Dios. Y más adelante dice el apóstol Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero miren, hermanos, vuestra vocación. No hay muchos sabios, no hay muchos Einstein, no hay muchos Bocelli, no hay muchos Pavarotti, no hay muchos Laplace, no hay muchas personas así renombradas, ni muchos poderosos,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que cuando yo diga Bocelli, ¿verdad? Se juntan miles de personas a oírlo, a Pavarotti o un concertista. ¿Y qué es lo que adoramos? ¿Qué voz tiene? Él debería decir realmente, ¿verdad? Esa es la honestidad de un ser humano. Que no es mi voz, yo nací con ella. ¿Y quién te la dio? Dios. Messi, un prodigio. Le preguntaba a un entrenador de fútbol: ¿a quién considera usted mejor? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Y digo, bueno, Cristiano Ronaldo creo que es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago. O sea, nadie puede compararse las cosas que él saca de la bolsa, y él mismo lo dice. ¿Qué es lo que ha hecho que Messi no se ensoberbezca? Su humildad. Y ya lo pone, y te sube Dios te sube, mientras más reconozcas que todo viene de Él. Ser agradecidos en todo. Lo que tú tienes no viene de ti. Yo me he esforzado y fui a la universidad y he trabajado como burro y picado piedra. ¿Y quién te dio las fuerzas? ¿Y quién te dio la mentalidad? Cuando tú te deshagas de tu ego y pongas los ojos en el cielo, no te imaginas, 5 veces más las bendiciones de Dios caerán sobre tu vida y tu familia. Número 4, el nazismo. Adolfo Hitler en 1889 muere en 1945 con su esposa Eva Braun. Supuestamente los dos, él se quita la vida y él la mata a ella después. Funda el Partido Nacional Socialista en Alemania. Escribe Mi lucha, en alemán Mein Kampf, que este libro yo lo leí también como 2 veces, era uno de mis libros favoritos. Simplemente el Mein Kampf o Mi lucha es Hitler describe parte de su autografía y él comienza a tratar de proyectar cuál sería su problema de la eugenesia, que vamos a ver un poco más adelante. Hitler tiene un fenómeno que ningún politólogo, ningún historiador, ningún sociólogo del siglo XXI hasta este momento ha entendido, ni en el siglo pasado, por qué Hitler hizo lo siguiente. Su lucha era contra Rusia, José Stalin, en el norte Winston Churchill con Inglaterra, en el lado izquierdo Estados Unidos y Canadá. Se une Alemania, Italia y Japón. O sea, Hitler tenía 3 enemigos tremendos. Pero de repente, de una forma sorpresiva, vuelvo a repetir, inconsistente con su personalidad, con su proyecto en el libro de la lucha, se vuelve en contra de un pequeño grupo de judíos, sin tierra, sin ropa, sin medicinas, sin nada, absolutamente, como limosneros que vivían en ese tiempo en Alemania y en las ciudades europeas. Sin embargo, aquí hay algo impresionante. Él se volca completamente para exterminar algo que él veía en ellos como tengo que acabarlos. Y si no extermino a los judíos, no va a triunfar el nazismo en el mundo entero. ¿Qué es lo que veían los judíos? ¿Por qué ese odio contra este pueblo, esta etnia, que no representaba ningún problema, ni militar, ni político, ni económico? Pero comienza a llamarle la solución final. Y nombra a Himmler, nombra a diferentes subalternos de él que hagan campos de concentración en Auschwitz, que los metan en trenes, que los encueren, que los metan disque a bañar. Y bajo los campos de concentración había llaves de gas, les abrían el gas y los mataban y los envenenaban. Niños, mujeres, ancianos y de todo tipo. Termina la Segunda Guerra Mundial, llega el general Douglas MacArthur, entran por Normandía, Francia, que fue la más grande intervención de Europa para poder entrar, y Estados Unidos a Berlín, rodean a Berlín, por acá llega Stalin, llega Churchill, llega el general MacArthur
Hitler sabe que no hay escapatoria, se suicida en el búnker que él tenía y se mata y termina el nazismo. Planea la solución final y uno de sus experimentos más importantes fue la eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia, escúchame con atención, para perfeccionar al ser humano, que es el mismo proyecto del actual Foro Económico Mundial que dirige un hombre alemán, Klaus Schwab, con su consejero Noah Harari, que acaban de declarar: la Biblia no existe, Cristo no existe, vamos a crear una super raza. La misma etiqueta de los nazis vuelve a repetirse en el siglo XXI. La historia nos enseña que el hombre que no aprende la historia está condenado a repetirla. Y es lo que quiero tratar de enseñarles: cómo estamos engañados, cómo personas tan inteligentes, Klaus Schwab, 4 o 5 doctorados, Noah Harari, uno de los pensadores más grandes filósofos que hay en el mundo, Jesús ni siquiera existió, cabeza de aguacate. Como le pregunté un día a un ateo que amigo, yo ni siquiera creo que Cristo existió, y le pregunté, ¿me podría decir la fecha? 15 de mayo 1989. ¿Desde cuándo lo contamos? ¿Desde Buda? ¿Desde Zoroastro? ¿Desde Mahoma? Desde Cristo. Cristo tiene un impacto tan grande en la historia que la divide. De llegar a la irracionalidad y a la locura de negar que Cristo existió, por el amor de Dios. ¿En qué consiste el engaño del nazismo, que está etiquetado ahora con diferentes ideologías y proyectos en creer que hay una raza superior? Como le dijo Hitler, la raza aria, en creer que pueden triunfar los gobernantes totalitarios. El antisemitismo no es solamente un indicador de una cultura declinante, sino también del juicio inminente de Dios. Una vez tuve una discusión con un muchacho y me dice, no, es que los judíos no sé qué cosa. Le dije, bueno, le dije, tú eres un antisemita. Y me dice, no, claro que soy un antisemita. Y le dije, bueno, pero vamos a tratar de determinar los términos, porque si vamos a tener un debate, vamos a definir los términos. ¿Tú me puedes definir qué es un antisemita? Y se quedó así. Bueno, pues le dije, te lo voy a recordar, es una persona que odia a un judío por ser judío. Ese es un antisemita. Por ser judío. ¿Y qué te hizo a ti ese judío? Es que leí los protocolos de los sabios de Sion. El libro que escribieron los zares rusos antes del siglo XIX y que Hitler lo devoró y creyó. Y el libro de los protocolos de los sabios de Sion formó parte del programa de los nazis para exterminar a los judíos. Pero para concluir rápidamente con el nazismo, la Biblia nos muestra claramente por qué Hitler se volvió contra los nazis. Damas y caballeros, santos de Dios, la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 nos revela que Satanás, Lucifer, el príncipe de este mundo, sabe que le queda poco tiempo. No sabe exactamente cuándo, pero él calcula por los eventos que se están desarrollando que el tiempo ha llegado para su final. Satanás sabe que si él usaba a Hitler para exterminar a los judíos no iban a poder recobrar su nacionalidad, que fue el milagro de toda la historia el 14 de mayo de 1948. Cuando David Ben Gurión es nombrado primer ministro de Israel, del Estado libre, soberano, independiente de Israel, después de que este grupo étnico por casi 2000 años fueron expulsados en la Inquisición, los asesinaron por no pertenecer a Roma, los persiguió San Felipe, los grandes líderes del Vaticano, los expulsaron de España, de Francia, de casi todos los lugares, los pogromos en Rusia, casi los hacen como Hitler también. Era un odio, un exterminio de hace siglos, desde que el faraón los esclavizó 400 años, que nadie se ha entendido por qué los judíos.
Porque en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sión dice que los judíos fueron dueños de las fábricas, que los judíos eran los más grandes inversionistas, que el problema de ellos era que eran unos codos empresarios, que los judíos esto y el otro. Esto es lo que enseñaba este libro escrito por los zares para descubrirlos. Escuchen esto: el holocausto, la matanza y el genocidio de los judíos, completamente hecha en tierra, la famosa teoría de que eran ricos. Porque si eran y tenían el poder que tenían, ¿por qué nadie los defendió? Nadie levantó un dedo en Alemania ni en el mundo entero, porque no tenían ni casas, ni edificios, ni eran dueños de los bancos, y se acabó la calumnia tan grande que manejaron durante más de 85 años para aniquilar a un pueblo que no han podido hasta este momento aniquilar. Y eso por lo que se llama el movimiento sionista, que es el movimiento que está tratando de poder tener una tierra, un lugar, una patria donde podamos vivir la mayoría y donde estemos libres del peligro del exterminio. Aunque no nos vamos a extender en esto es una evidencia realmente que les voy a decir lo siguiente: la sobrevivencia, la mera sobrevivencia del Estado judío es la evidencia más grande que Dios existe. Tengo este libro. Nos dijeron que la democracia había venido de Atenas y de Roma. Mentiras, mentiras, mentiras. Los principios de la democracia occidental vinieron de este libro escrito por judíos que se llama la Torá en el Antiguo Testamento, y que implementaron las leyes en contra de la esclavitud. Porque el pueblo judío es un pueblo que nació de la esclavitud. Cuando nacieron de Egipto, Dios les levanta un libertador que se llama Moisés, que los guía por el desierto y les da sus leyes. Y estas leyes están aquí. Y todas estas leyes están en contra de todo lo que en el siglo XXI los gobiernos están tratando de implementar. La ideología de género, matrimonios gays, el aborto, gobiernos totalitarios. Todas estas cosas van en contra de esto. Esta es una de las razones también por las que el diablo sigue odiando a los judíos y a los cristianos. Vivimos un mundo completamente desarticulado, engañado, y es hora de despertar. Es hora de predicar este evangelio. Jesús dijo en Juan 8:32: el día que conozcas la verdad te hará libre. En otras palabras, tú eres un esclavo, te lo digo en esta mañana, tú eres un esclavo sin que tú lo sepas. Porque tus pensamientos, tus ritos, tu teología de evolución, tu ateísmo, tu humanismo, tu darwinianismo, tu existencialismo y todas estas cosas, tu homosexualismo, tu transgénero, te han encerrado en una burbuja de mentiras donde eres esclavo sin que tú te des cuenta. Y viene Jesús a rompernos esa burbuja y a decirme: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Deja de luchar ya con intelectualidad y que esto y que por acá será verdad, será mentira, será melón, será sandía. Ven a mí, dice Jesús, yo soy la verdad, la única verdad. No soy algo de la verdad, soy la verdad claramente en un ser humano. Y yo puedo a través de la Biblia guiar tu vida, guiar tu matrimonio, guiar tu negocio, guiar tu nación, si tan solo me sigues. Hoy como nunca este mensaje tiene que predicarse. Porque el hombre necesita conocer la verdad en la cruz, el amor de Dios en una cruz. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue herido y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por desechado, por abatido de Dios, pero Él cargó en esa cruz lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar. Y ahora Dios te ofrece y te dice: ven a la cruz así como estás. No me importa que me digas: soy narcotraficante, soy homosexual, soy lesbiana, soy borracho, parrandero, jugador, engañador, fraudulento, ateo, creo en la evolución. No me importa. Ven a mí, dame oportunidad, dice Dios, de entrar a tu vida.
Ábreme la puerta de tu corazón, permite, ya has buscado por muchas partes. Yo busqué, no se imaginan tanto lo que yo busqué en mi vida. Cuando encontré a Jesús hace 49 años, supe hace 49 años que ya no tenía a quien buscar. Él era lo que yo estaba buscando en las filosofías del mundo. Él era lo que mi alma deseaba. Él era lo que realmente me iba a dar satisfacción a mi vida de ahí en adelante. Y le dije a Jesús: entra a mi vida, Señor, te necesito. Te pido perdón por mis pecados y te doy las gracias por tan grande salvación. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana, después de este mensaje, inclina tu cabeza, le van a pedir a Jesús entrar a tu corazón? Te voy a ayudar con estas palabras. Esta mañana, ninguno de ustedes ha venido por coincidencia. Las coincidencias no existen. Hay un propósito determinado de Dios desde que tú naciste, de que conocieras esta mañana a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora Dios te pide que te arrepientas de tu vida, que te vuelvas a Él con todo tu corazón y que le digas estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, por mi soberbia, por mi ego. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por mí. Creo que a los 3 días venciste la tumba para entrar en este preciso momento a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que de aquí en adelante la corta vida que me queda la pueda yo vivir con sentido y con propósito, sabiendo que existes, porque ahora sé que cuando yo muera, moriré en paz, porque en ese momento recordaré que mis pecados los has perdonado en la cruz de tu Hijo Jesucristo, en quien oro y te doy las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? En esta mañana tengo un mensaje bastante difícil para compartir, pero como todas las cosas que existen, como dice el dicho, el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla.
El mundo se encuentra ahorita en una situación que muy pocos de ustedes y la mayor parte de los seres humanos están conscientes del peligro potencial en que el mundo se encuentra bajo su propia autodestrucción. Ya se habla de una tercera guerra mundial en esta semana, etcétera, etcétera. Hay una degradación total de la moral, de los principios éticos y morales. Y en medio de todas estas cosas, hay una ley que dice que no hay absolutamente ningún efecto sin una causa. Todo tiene una causa, no hay nada por accidente. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie cae fumando de la noche a la mañana. Comenzaste con un cigarro. Nadie cae en el alcoholismo de la noche a la mañana. Comenzaste con una copa, etcétera, etcétera. Entonces, la situación en la que el mundo se encuentra actualmente, tenemos que regresar a la historia. Y voy a tratar de regresar desde el siglo XX para mostrarles a ustedes que en el siglo XX alcanzó el mundo el nivel más elevado de toda su historia, científica y tecnológicamente, y cuando llegamos casi a la punta de lo que creíamos ser, como actualmente lo han dicho muchos del Foro Económico Mundial, vamos a crear una super raza. El mundo ha comenzado con una velocidad tremenda en su caída y nos encontramos a la orilla de un abismo. Porque antes de la caída siempre es la soberbia. Veamos rápidamente el siglo XX. 1906, los primeros carros de gasolina y las tentativas de volar. 1930, el doctor Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, la fisión nuclear. El mundo entra al descubrimiento de la bomba atómica. 2 bombas son soltadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. En 1947, el mundo alarmado, Andrés Oppenheimer y Enrico Fermi del proyecto Manhattan le hablan al presidente de Estados Unidos diciéndole que no pueden dormir con la conciencia de haber descubierto el uranio 235 con el cual se fabrica la bomba atómica. Inmediatamente se juntan los expertos, entre comillas, para comenzar a desarrollar la famosa Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y ahora sí vamos a tratar con una agrupación y un consejo de seguridad, vamos a impedir que las naciones comiencen a armarse nuclearmente, porque ahora este consejo las va a vigilar. En 1952, de una forma irónica y además burlona, la Unión Soviética fabrica la primera bomba de hidrógeno, echando a perder los sueños utópicos que supuestamente tenía la organización de la ONU. En 1954, el doctor Crick y el doctor James Watson descubren por primera vez la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, de lo cual voy a hablar más tarde. En 1969 llegamos a la Luna, ya conquistamos el espacio es de nosotros, ya vamos completamente hasta, inclusive actualmente se imaginan con sueños que no son científicos, sino de ciencia ficción, que vamos a vivir en Marte, que sería mejor una luna de miel en Marte que en Cancún o que en Acapulco. 1970, los satélites de comunicación internacional. El mundo llega a comunicarse de una forma impresionante. 1970, lo que se ve en Rusia, se ve en China al mismo tiempo. Ahorita lo que yo veo en la televisión en México se ve en otro país. Y eso hace que continúe creciendo la tecnología del ser humano, pero a la par continúa elevándose la soberbia del ser humano, donde cada día y cada descubrimiento lo hace sentir que realmente somos dioses y que podemos manejar problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana y limitación intelectual para poder resolverlos. 1980, el iPhone, las computadoras, los iPads, los chips, etcétera, etcétera. 1961, cae la famosa ideología del comunismo, cae la
la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ante el mundo, y en ese momento Estados Unidos de Norteamérica dice: ahora sí, con la caída del comunismo ya no hay ningún obstáculo para las democracias. Vamos a continuar avanzando también con todo lo que es la ciencia, y vamos a tratar de avanzar con todo el capitalismo, porque ya no tenemos al comunismo que nos vaya a estorbar. Durante todo este tiempo, quiero hacer un paréntesis, desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX, y todavía en nuestro siglo, se comenzó a propagar la mentira más grande pseudocientífica, que se calificó como la teoría de la evolución. Comenzaron a enseñar durante todo el siglo XX, en los museos, en las universidades, en las escuelas de medicina, mismos científicos, mismos genetistas y biólogos, a enseñar que el ser humano desciende de chita, que venimos de los monos, que somos el resultado de algo accidental, que el universo de repente, ¡pum!, explotó en la famosa teoría del Big Bang, sin decir que la nada no produce nada, ni tampoco la nada produce el pensamiento ni la conciencia. Pero así fue el mundo educado durante todo el siglo XX, mostrándonos de esta manera de qué forma tan fácil es el ser humano engañado. En el programa nazi, del programa nacional socialista, 85 millones de alemanes, no indígenas, sino doctores, médicos, arquitectos, abogados, paleontólogos, antropólogos, fueron engañados con una idea que se propagó, que se llamó el nazismo. Y cuando despertaron del engaño y de la burbuja en que fueron dormidos, se dieron cuenta que más de 6 millones, no solamente de judíos, también de gitanos y homosexuales, habían sido exterminados a través de los hornos de concentración nazi y con experimentos pseudocientíficos del doctor Mengele, que trataba de crear una raza humana o una raza que se llamó la raza aria. Es impresionante que después de que la teoría de la evolución es hecha a pedazos, principalmente cuando se descubre el ADN. Señores médicos que nos acompañan, genetistas que nos acompañan y antropólogos que nos acompañan, el ADN demuestra que es imposible la mutación de una especie a otra especie. Y jamás se enseñó esto en las escuelas, nunca, hasta que hay una demostración científica que de un chango produce un rinoceronte, un camello produce un gato produce un perro, y que el ser humano puede producir algo mezclado, una quimera con un animal. Entonces la evolución fue completamente devastada. La segunda ley de la termodinámica, la ley física que rige la mayor parte de las leyes del ser humano. ¿Qué cosa explica o postula la segunda ley de la termodinámica? Bueno, pues que todo tiene un proceso de descomposición, oxidación, todo se echa a perder, nada dura, el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, y a pesar de esta ley que contradice la teoría de la evolución, seguían enseñándola dentro del mundo físico y científico. Y luego vino la biología con los aminoácidos. Los aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, han impedido, impiden e impedirán la evolución. ¿Pero por qué se enseñó eso? Porque no solamente había una alternativa, la Biblia. Y el ataque era devastador. El día que aceptaran que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían que decir: la Biblia tenía la razón. Pero la soberbia intelectual, científica, pudo más. Y comenzó a hundir al mundo en el ateísmo, secularismo, hedonismo y todas las ismos que fueron y tuvieron su origen precisamente con la teoría de Carlos Darwin, que simplemente postuló algo que él se imaginó. Si Carlos Darwin hubiera conocido que el ADN impide la evolución, jamás lo hubiera postulado. Ni siquiera en su libro El origen de las especies, Carlos Darwin, lo leí 3 veces ese libro, cuando me hice ateo, porque fui ateo casi 8 años de mi vida, decepcionado de la religión y de todos los sistemas que había. Carlos Darwin dice en ese libro: puede que, chance y, no sé, no estoy seguro, a lo mejor.
Esto no es un lenguaje científico, señores. Esto es un lenguaje especulativo, hipotético, filosófico. Él mismo no estaba seguro realmente de que su postulación iba a resultar en algo bueno. Pasamos al siglo XXI rápidamente y encontramos en el 2001 que el mundo despierta ante la utopía, el capitalismo, la democracia, que ahora es una fanfarronada totalmente, ¿verdad? Y ya vamos ahora sí a crear un mundo mejor. Tenemos la genética, tenemos la tecnología para realmente superar, porque si venimos de los animales y somos el resultado de una evolución, pues es el tiempo en que la genética y la tecnología nos va a ayudar a evolucionar más. Estas palabras las dijo Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, y su consejero principal, Noah Harari, judío, dijo: Jesús no existe, la cruz no existe, la Biblia son mentiras. Ellos, considerados en Davos, en Suiza, en las reuniones que tienen cada año, hablando de estas cosas y reuniéndose entre artistas, filósofos, estadistas, diplomáticos, etcétera, etcétera, cada año del mundo, para determinar cómo van a dirigirnos en el 2024. ¿Qué debemos de creer? ¿Qué debemos de comer? ¿Y cómo van a manejar el mundo? Este es el mundo que actualmente nos encontramos y la gente está desapercibida de estas realidades. El 2001 despertamos al terrorismo islámico radical, donde 19 musulmanes radicales se van contra la ciudad de Nueva York, contra 2 torres gemelas, contra el Pentágono, y otro avión cae en Pensilvania porque los tripulantes impidieron que fuera a llegar a la Casa Blanca. Cuando despierta el terrorismo en el 2001, Estados Unidos principalmente despierta una realidad que siempre se equivocaron por ignorarla. El mundo islámico y el mundo del Medio Oriente nunca podrá ser afectado ni influido por el mundo occidental. Ellos no piensan como nosotros pensamos, ellos aman la muerte. Nosotros amamos la vida. Ellos tienen una religión que se llama el Islam, cuyo propósito en el mismo Corán, en más de 15 sutras, que son como versículos, dicen el propósito principal del Islam. Escuchen esto, es la conquista total del mundo y la exterminación de la nación de Israel. Entonces, este movimiento terrorista despierta los ojos a muchos observadores, historiadores. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Los vamos a conquistar porque tenemos las armas y los aviones para acabar con ellos. Bueno, este movimiento terrorista continúa hasta casi el 2015-2016 y fue el presidente Trump el que mandó aviones y deshizo el grupo de ISIS, que hace una semana atacaron un teatro en Moscú y que todavía sigue vivo, que fueron los sobrevivientes de la caída de Saddam Hussein. Entonces, el mundo terrorista se comienza a organizar descubriendo que es imposible destruir a Israel con guerras. Israel fue atacado en 1948, perdieron. Los atacaron en 1956 en el Golfo cerca de Inglaterra, Suez, y perdieron. 1967, la guerra de los 6 días, más de 20 millones de árabes perdieron. 1973, la guerra de Yom Kippur, volvieron a perder. Y al darse cuenta que no podían destruir a través de una guerra, organizan los grupos terroristas que están levantados, financiados y sostenidos actualmente por la nación de Irán. Irán es la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a los Hutis, a los talibanes, a ISIS y a todos los grupos que están tratando a través del terrorismo poder causar problemas en el mundo, desviar completamente los medios de información, y se descubre hace un mes que las Naciones Unidas están influenciadas por los grupos terroristas y que más de la mitad de los empleados que tiene una agencia de las Naciones Unidas para la ayuda de los palestinos estaban proporcionándoles armas a los mismos grupos de Hamas. Claro que esto fue Antonio Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, ya no sabía qué contestar, qué es lo que está pasando aquí, y vemos la infiltración como un veneno por todos lados de estas mentiras para poder destruir el mundo. 2005, Israel le dice al gobierno de Gaza y a los palestinos: nos salimos de la tierra de ustedes. De aquí en adelante
a la autoridad palestina, Al-Fatah, dirigida por Mahmoud Abbas, se van a encargar ustedes de gobernar Palestina. Israel saca a todas las familias judías de Gaza. Esto muy poca gente lo sabe. Pero dejaron en Gaza a los judíos escuelas, gimnasios, hospitales, centros de entrenamiento para beneficio de los mismos palestinos. En cuanto en 2005 se sale Israel de Gaza, los de Hamas le quitan el poder a la autoridad palestina y se constituyen ellos como el gobierno único militante de Gaza. Así que Gaza es comenzar a gobernar no por un gobierno, sino por un gobierno terrorista. El Líbano, quitan al gobierno del Líbano, los Hezbollah, y ahora Hezbollah está gobernando el Líbano. Los Hutis en Yemen, junto al Mar Rojo, están gobernando ahora, y vemos nosotros de qué forma todos estos grupos se están apoderando de casi todo el Medio Oriente para ellos controlar el mundo, porque el sueño islámico del califato islámico no ha sido extirpado de sus mentes ni de sus corazones. En 2023 se comienza a propagar la ideología de género, hace 1 año, 2 años, oficialmente. ¿De dónde vino esta orden? Que en México, en Guatemala, en España, en Italia, en todas las escuelas primarias, se les enseña a los niños que ellos pueden cambiarse de hombre a mujer, de mujer a hombre, y también pueden dudar de su propia genética y de su propia biología. ¿Cómo es posible que el mundo haya llegado a este grado? Donde actualmente en California y en Canadá, ahorita en Canadá, si un niño de 11 años, escúchame, si un niño de 11 años en Canadá va ahorita a una clínica de transgénero y los papás se oponen, los papás son metidos automáticamente a la cárcel 5 años. Lo mismo que en California, se les comienza a quitar a los niños completamente el gobierno por los padres. Ahora el Estado absorbe a los infantes, ahora los adoctrinamos, los echamos a perder, como vamos a ver más adelante, con un propósito: desintegrar la familia, que es la columna, el bastión de todas las sociedades. Y el 2024, ahora tenemos la amenaza potencial de una tercera guerra mundial. En estas últimas 2 semanas, el ejército de la OTAN, que es el ejército de la Unión Europea, se han armado como ustedes no se imaginan. Los países escandinavos, los países bálticos, Estados Unidos, la China, Rusia, Norcorea, todos en estas últimas 2 semanas se han armado y están despertando a todos y reclutando miles de soldados, porque ellos saben que es inevitable una guerra mundial. Y la Biblia lo confirma: el mundo acabará en medio de las guerras nucleares. Es interesante ahora descubrir algo, que hace 2700 años, damas y caballeros, hace 2700 años, el profeta hebreo Isaías describió exactamente las condiciones en las que el mundo iba a terminar en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente el profeta Isaías en su capítulo 24 describe estas condiciones, sino que también enumera 3 causas principales que hundieron a la raza humana, que le están hundiendo actualmente, y la raza humana, como en tiempos de los nazis, como en tiempos de la guerra, desapercibidos, inconscientes, sin saber lo que está pasando en el mundo, porque a la mayor parte de los humanos solamente les interesa hacer dinero, prosperar, y todo se mueve actualmente, absolutamente sin ninguna excepción, todo se mueve actualmente con 2 factores: intereses políticos e intereses económicos. Presidentes que niegan su propia amor a su patria por el dinero o por un puesto político. Todo se mueve absolutamente. Como decía el expresidente de México, Luis Echeverría, ¿verdad? En la política no hay amigos, solamente intereses. Y si es necesario, entierro a mi mamá para subirme al trono. Leamos algunas partes de Isaías 24 y veamos de qué manera tan certera la Biblia, hace 2700 años, escribió cómo iba a acabar el mundo
y las causas que han originado la desarticulación, la depravación, la confusión tan grande en la que el mundo está viviendo. Y dice así, comenzando en el versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque número 1, porque traspasaron las leyes; 2, falsearon el derecho; y 3, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Vemos nosotros que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, claramente mencionó que este tiempo se iba a acercar también 700 años después del profeta Isaías. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el versículo 34 se nos hace una advertencia del mismo Jesús: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La Biblia pues nos habla claramente que viene un mundo tremendo, viene un mundo a ser desbaratado, ser autodestruido por nosotros mismos, por la ambición, el poder, y porque simplemente hemos creído la mentira de hace 6,000 años en el huerto del Edén. Cuando Satanás se presentó a la primer pareja, que muchos toman como una metáfora y como una fantasía, y que la Biblia dice que esto es real, Satanás, Lucifer, le dice a Eva: nunca le hagan caso a Dios, porque serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y a través de toda la historia hemos creído esta mentira, que realmente nos podemos convertir en dioses. Pero nunca como ahora. El presidente del Foro Económico Mundial, Bill Gates, los grandes personas, estadistas, políticos, científicos, asumiendo y diciendo realmente: Cristo ni siquiera existió. La Biblia son una sarta de mentiras. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este degeneramiento filosófico y mental, cuando una de las principales reglas para un debate, para tener un diálogo con cualquier persona, yo cuando me he enfrentado a comunistas, agnósticos, etcétera, etcétera, siempre le pido: determíname qué quiere decir que estamos en un mundo progresista? ¿Qué es progresista para ti? Defíndeme la palabra ateo. Porque si no tenemos la etimología de las raíces y el conocimiento original, ¿cómo podemos debatir? Entonces, ¿cómo es posible que Noah Harari, consejero del Foro Económico Mundial, diga: Cristo no existió? Yo le podría preguntar en este momento: ¿desde cuándo cuentas la historia? ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Confucio o después de Confucio? ¿Antes de Zoroastro o después de Zoroastro? ¿Antes de Mahoma o después de Mahoma? Me va a contestar: pues mire, estamos a 2024, en el mes de marzo, pues antes de Cristo, cabeza de... La misma historia fue dividida con la intervención de Cristo. Dividió la historia. Es tan impactante la influencia y la intervención de Jesucristo en la historia, que divide el mundo antes y después, por el amor de Dios.
¿Cómo es posible que haya gente tan tonta, verdad, tan deschavetada, que puede llegar a asumir eso? ¿Por qué? Por sus prejuicios intelectuales y su soberbia científica. Hace 2000 años fue crucificado este hombre, y la crucifixión de Cristo hizo nacer el cristianismo, y el cristianismo se mantiene en pie o se cae con la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Hubiera sido como Buda, hubiera sido como Zoroastro, un gran maestro religioso, como lo han clasificado muchas personas. Pero Él resucitó. Él volvió a vivir y nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, vas a volver a vivir y tendrás la vida eterna. Si no hay esta esperanza, somos como los animales. Dice el apóstol Pablo: comamos, bebamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué no robo? Si el que no tranza no avanza, dicen en México. El que no se hace amigos de políticos o de personas influyentes nunca va a llegar al trono, y es a través de la estafa, del chantaje, del robo, del fraude, a través del cual la gente se abre paso. ¿Por qué? Porque no tienen leyes morales, porque ellos creen que ese es el principal objetivo. Tengo las riquezas, llego a presidente, llego a diputado, tengo mi casa. Y acuérdense ustedes del tristemente célebre Arturo Durazo. Venimos platicando ayer. Yo estuve con él más de 3 meses en sus helicópteros, nos llevaba, me llevó al colegio de policías ahí en el desierto de los Leones. Estuve en sus oficinas el 5 de febrero, aterrizamos en el helicóptero, me juntó a todos los jefes, a Lino Ventura, al general Nazararo, a todos en aquel tiempo, en el 85, los que eran los más grandes servidores de la policía en México, que estaban todos bajo el presidente López Portillo. Les dimos un mensaje como el que están escuchando. Antes de que muriera Durazo, no disfrutó nada de lo que hizo, ningún castillo. Murió cerca de Acapulco, de Cuernavaca, en Burgos, y murió con la Biblia en el pecho, abierta en Juan capítulo 14. Finalmente lo vamos a ver en el cielo. El Chapo se acaba de convertir también, ¿sabían? Su mamá era cristiana y nunca dejó a la mamá del Chapo de orar por él. Y ahora ya se colaron las noticias que aceptó en la celda a Jesucristo. Y vamos a encontrar muchas personas que finalmente se dieron cuenta, se bajaron de su nube, enfrentaron la realidad, que solamente vale la pena saber que el día que tú mueras, no va a haber nada de que tú tengas, no te vas a llevar nada. Dios te va a preguntar en ese momento si tienes a Cristo en tu vida como tu Salvador. Veamos en primer lugar aquí en Isaías capítulo 24, en nuestro pasaje, que en primer lugar el versículo 1 nos muestra que este juicio que viene sobre el mundo será universal. Aquí se mencionan 3 puntos principales que acabamos de leer, y dice así: Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá que así como al pueblo, al sacerdote, al siervo, a su amo, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado como al que da el logro, así el que recibe, serán juzgados. En primer lugar, Dios será el agente de este juicio. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, dando un mensaje a los judíos que no querían entender realmente lo que Dios quería, les dijo en el versículo 31: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hecho que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo al mundo, y Él haya dado en una cruz su vida, su sangre por tus pecados y por mis pecados, es suficiente para que Dios te juzgue. Porque tú has oído en esta mañana estas buenas noticias, que Dios te ama. Dios dio su vida por ti en una cruz. Y si tú has aceptado todo, ¿por qué no aceptas algo que es gratuito? No te tienes que ir a la villa, ir y vuelta de rodillas para que Dios te perdone. No tienes que encerrarte en un convento y dormir en una cama de piedra durante 3 o 4 años. Simplemente tienes que creer, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, este juicio es inevitable. Será un juicio universal, un juicio donde no habrá acepción de personas. Delante de Dios estarán los ricos, los pobres,
los libres, esclavos, vendedores, prestamistas, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, es un juicio que devastará completamente el mundo. La tierra será vaciada, completamente saqueada. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Pregúntale actualmente a cualquier político que conozcas, ¿cuáles son los objetivos de la Agenda 30? ¿Cuáles son los objetivos de los países? El clima. ¿Y qué quieren hacer con el clima? La Tierra es como, tiene ahora sí una pulmonía tremenda. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta Tierra. Hemos contaminado el mar, hemos contaminado el aire, los pesticidas han contaminado todo lo que es las frutas, las verduras, los vegetales. Hemos hecho de este planeta un basurero completamente. Y ahora nos volvemos contra Dios. ¿Y por qué Dios este tsunami? ¿Y por qué estas guerras? ¿Y por qué estos terremotos? Cuando somos nosotros los seres humanos que no tenemos la conciencia que la naturaleza está unida a la maldad y al pecado humano. Porque cuando Dios nos creó, nos puso como gobernantes y virreyes de este planeta. Y nos dijo Dios, ahí está el planeta, y de aquí en adelante, dice en Deuteronomio capítulo 11, en el Antiguo Testamento, que Dios nos dejó sus leyes claramente determinadas con esta advertencia. He aquí les pongo a ustedes la bendición y la maldición. En esta tarde tienes ante tu vida dos cosas, un camino u otro camino. La bendición, si tú obedeces a Dios, si tú sigues a Dios, la confianza, la paz, aunque no tengas dinero y mueras, tus hijos tendrán a Cristo, seguirán a Cristo, pero tendrás la vida eterna. Y dice Dios, y te expongo la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes, si ahorita te cierras los oídos y te apartas del camino que Dios te ordena que sigas para ir en pos de dioses ajenos que no has conocido. Somos seres responsables moralmente y como tales tenemos la opción de escoger dos caminos. Ese es lo que se conoce como el libre albedrío. Y si tú no tienes este libre albedrío en tu vida, pues entonces vas a tener que enfrentarte algún día con este juicio de Dios, donde Él te pedirá cuentas y ahorita te puedes burlar lo que quieras, reírte lo que quieras, pero está establecido, dice la Biblia, que muramos una sola vez y el día que tú mueras se acabó. Y puede ser ahorita saliendo, mañana, un cáncer, una embolia cerebral, un accidente, un diagnóstico que nunca te esperabas, pero todos estamos destinados al mismo camino. Y es el tiempo en esta mañana que Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. Ahora veamos estas causas del juicio que habíamos mencionado, que se mencionan en el versículo 3 en adelante. Y dice así, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, número 1, porque traspasaron las leyes. Dios es el legislador de la ley, damas y caballeros. ¿Cómo puede una persona que se dice científica, médico, biólogo o genetista atreverse a decir que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer? Simplemente, ¿quién es una mujer? Vamos a cerrar la Biblia. Una mujer es una persona, un ser humano que tiene cromosomas XX. ¿Ya? Biología y genética elemental. ¿Quién es un varón? Es una persona, un ser humano que tiene cromosomas Y, que no tienen las mujeres. Entonces, si tú tienes el cromosoma Y y tu mente te dice que no eres lo que biológica y genéticamente te diseñó Dios, hay un choque entre tu mente y tu metabolismo y tu cuerpo donde te va a volver loco. Por eso el 65% de los transgéneros acaban suicidándose. Aparentemente viven vidas felices, pero no es cierto, no puede ser. Estamos violando las leyes de Dios. Tú eres hombre y tú eres mujer, biológica y genéticamente. ¿Cómo nos atrevemos a llegar a este grado de locura, de psicopatía, de poder determinar nosotros quién es un hombre y quién es una mujer, violando nosotros mismos, que nos llamamos gentistas o biólogos o científicos, las mismas leyes de la biología y de la genética? Traspasamos las leyes. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí estás, hace 2000 años. Profesando científicos, genetistas, biólogos, se profesan, dicen que son necios y se vuelven en necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de hombre corruptible, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo la retribución debida a su extravío. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada, para que no hagan cosas que convienen. Veamos nosotros que la palabra y la frase mente reprobada en el original griego significa una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Cuando el ser humano llega a este punto donde ya no saben qué es blanco y qué es negro, al negro es blanco y el blanco es negro, es cuando el ser humano ha llegado a su final, a una mente reprobada. Yo no soy lo que soy, ahora puedo tener relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, ahora podemos hacer esto, al grado que están a punto de legislar la pedofilia en las Naciones Unidas. Meterse con niños menores de 11, 10 años de edad sexualmente. Jesús dijo, el que se meta con un niño de esos, más le vale que se amarrara una piedra y se aventara al río, que tropezar uno de esos pequeñitos cuyos ángeles ven mi rostro todos los días. A ese grado hemos llegado, damas y caballeros. Dicen Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí podríamos decir, pues qué amolado estoy, ¿verdad? ¿Qué me queda? Escucha lo que sigue. Y esto eran algunos. Esto éramos todos nosotros. En la iglesia es un hospital donde todos nosotros veníamos arrastrando los defectos, los pecados, ya sea hereditarios, ya sea por el medio ambiente donde tú te criaste, etcétera, etcétera. Pero dice, ahora hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu vuestro Dios. Es lo que Dios te ofrece a ti en esta mañana. Dime lo que sea, he abortado 8 niños, soy lesbiana, soy esto, soy transgénero, soy un ladrón, soy un adúltero, he engañado a mi esposa. No importa si tus pecados, dice la Biblia, fueran como el carbón, como blanca lana, vendrán a ser por la sangre preciosa derramada de Jesús. ¿Qué mensaje tan glorioso tenemos del perdón de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios? Porque Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora dice en segundo lugar, falsearon el derecho. Impresionante que actualmente no hay justicia en ningún tribunal. Increíble que la Corte Internacional de Justicia, cuando un país de Sudáfrica demanda a Israel por genocidio, ante la Corte Internacional en La Haya, los 15 o 17 jueces de La Haya acepten la solicitud de este país cuando la misma definición del genocidio, que es un genocidio, tiene que haber la intención anticipada para juzgar a alguien con genocidio, cosa que no se le podría atribuir a la nación de Israel. Sin embargo, aceptaron la solicitud
y se hicieron ahí tontos durante algún tiempo y finalmente no les quedó más que con los abogados que vinieron de Alemania y de Inglaterra demostrarles que estaban siendo como un circo, porque la ley lo dice claramente, definamos que es un genocidio y finalmente aceptaron que no fue genocidio lo que cometió Israel. Pero así están todos los tribunales, los jueces, los magistrados, los gobernantes, los diputados, los gobernadores se venden. Y siempre, nunca apartan a las personas como debe ser de una forma equitativa. Veamos lo que dice Salomón hace 3000 años, Proverbios 17, versículo 15. Y dice la Biblia: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Capítulo 18, versículo 5. Tener respeto a la persona del malo para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y Proverbios 24, 23 al 25. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Escuchen jueces, escuchen gobernantes, escuchen presidentes municipales, escuchen todos aquellos ustedes que han tenido un cargo sobre muchas personas en cualquier área o en cualquier escalón de la justicia. El que dijera al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. La Biblia dice, hemos falseado el derecho. Ya no hay justicia en ningún tribunal. Ya todos es por medio, este hombre, ¿verdad?, que violó a más de 20 niñas, Epstein, el judío en Estados Unidos, que compró una isla. Iban los expresidentes, iban los exmillonarios, iban las personas diplomáticas, iba el príncipe de Inglaterra a tener niñas de 12, 13, 14, 15 años de edad, casi durante 10 años. Cuando en Florida comenzó la investigación, los mismos agentes del FBI rechazaron esto porque el gobernador les dijo, paren la investigación, porque el gobernador estaba involucrado también. Este es el mundo que vivimos. Un mundo donde los senadores, los diputados, todos, por la influencia que tienen y el poder que tienen, se venden. Y la justicia se detiene y la Biblia dice, serán algún día juzgados. Epstein murió, ¿verdad?, como un animal en una celda, en la misma prisión donde está el Chapo Guzmán. Creo que era vecino de Chapo Guzmán 2 o 3 celdas después de él, supuestamente que se suicidó. Pero sin embargo, Dios no puede escapársele absolutamente nada. Y finalmente vemos nosotros la corrupción total que existe en el mundo, porque el mundo será completamente devastado. La tierra maldecida, los sembradores desolados y la disminución de la raza humana. Dice Isaías capítulo 27, por eso la raza humana fue disminuida. Se acabó el estruendo, se acabó la alegría, no beberán ya vino, ni tampoco mezcal de Oaxaca. La sidra les será amarga a los que la bebieren. ¿Por qué? Porque quebrantado estará el mundo tarde o temprano. Llegará el mundo en que ya ja, 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 ji, 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 jo, 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 se acabó. Y si no llega a nuestra vida, llega cuando tú mueras. Cuando tú mueras. Cuando estés en el hospital, en la ambulancia. ¿Cuántos dicen de ustedes, bueno, cuando vaya en la ambulancia me voy a arrepentir? En la Biblia solo hay un hombre que pide perdón antes de morir. Un hombre que se arrepiente antes de morir y es perdonado. El ladrón junto a la cruz. Un solo hombre para que podamos entender que de Dios no se burla nadie. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú puedes decir, lo voy a pensar mañana, la semana que entra. ¿Cómo lo sabes? Mañana te endureces, mañana pasan muchas cosas. Vienen cosas, secretos. Vas a tener personas que te digan, no es cierto, no creas esto. Ahí está el diablo y los demonios atacando a la raza humana para desviarnos al camino de la autodestrucción. Cuando oigas su voz, ven a Jesucristo. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 17 de Isaías 24, terror, foso y sed vendrá sobre los moradores de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será removida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza.
y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más será levantada. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes en la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reúna en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso ante todos los que hemos seguido a Jesucristo. ¿A dónde se dirige el mundo? A su propia destrucción, pero sin embargo tenemos esperanza y tenemos la respuesta de Dios de que la gloria se acerca, y lo que hemos experimentado y los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. La Biblia dice, en primer lugar, 3 consejos a todos los que ahorita siguen a Jesús. Número 1, no tengan miedo. Juan 14, crean en Dios, dijo Jesús el día antes de morir. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararle lugar a todos ustedes, para que cuando yo venga por ustedes, ustedes estén conmigo, porque los voy a llevar al lugar eterno, donde será inmarcesible, incorruptible, para toda la eternidad. No tengan miedo. En el mundo vamos a ver, pase lo que pase, tenemos un destino glorioso. Somos peregrinos en el mundo, vamos de paso nada más. No te acongojes ni tengas miedo de nada de lo que venga ahorita en el mundo. Que viene la guerra mundial, que viene esto, que cayó el peso, que el petróleo por aquí, por allá. Nosotros tenemos un pastor que se llama Jesús. Y en lugares delicados pastos nos hará descansar. Y aunque andemos en valles de sombras y de muerte, no tendremos miedo, porque Él está con nosotros. Y su promesa es: nunca te dejaré, nunca te abandonaré hasta el final de tu vida. Y finalmente, tenemos que vivir para todas estas cosas puros de corazón, con la pureza en nuestra alma, sobre todo en el área sexual, que es el área donde actualmente hay un gran pecado y lo que está atacando a la raza humana. Dice Romanos 3, el apóstol Pablo, versículo 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya despiértate. La vida no es un país de Alicia en las Maravillas. La Biblia no es Pinocho, ni Cenicienta, ni Viviana tampoco, ni una telenovela. Porque ahora más que nunca nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada. Esto fue escrito hace 2000 años. Se acerca el día. Hagamos a un lado las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y la Biblia termina en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, con estas palabras: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con nosotros. Enjugará Dios nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí hecho, me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. El que tenga sed, venga y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana venir a la cruz? Te invito a que vengas a esa cruz, donde Dios abrió sus brazos, su cabeza fue coronada con espinas, sus manos sangrando con los clavos, sus pies también. Fue azotado con un látigo romano que tenía más de 25 cordones mezclados con plomo y mezclados con huesos que se enrollaban
en las víctimas y el jalar, el soldado romano le desgarraban completamente la espalda y el pecho. Cuando Jesucristo dejaron de flagelarlo, no tenía pecho ni tenía tampoco, tenía todos los tejidos subcutáneos a flor de tierra. Estaba completamente ensangrentado y sobre eso le ponen una cruz. Se cae con la cruz, vino alguien, un africano, a ayudarlo a que la cargara. Y ya que lo levantan y cae sobre la caída de un crucificado sobre su cuerpo, hace que comience a dificultarse su respiración. Y en medio de esos sufrimientos, en lugar de victimizarse, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Y centrarse en sí mismo, comienza a gritar, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus últimas palabras fueron para nosotros. El Hijo de Dios. Juan, he ahí tu madre. María, ahí tu hijo. Forma la familia espiritual, porque todos los que me siguen son parte de mi familia, dijo Jesucristo. Y al ladrón que estaba junto a la cruz del lado izquierdo, le gritó al otro, ¿cómo es posible, verdad, que tú pidas perdón? Y le grita el ladrón que aceptó el perdón, estando en la misma condenación. Tú niegas todavía antes de morir que este hombre está pagando por algo que nosotros hicimos, el inocente por los culpables, el santo por los pecadores, para que pudiéramos conocer que Dios recibe a todos aquellos, porque en esto se muestra el amor de Dios, que siendo aún pecadores, así como estás en esta mañana, no me importa lo que hayas hecho, Dios te recibe, Dios te perdona, porque su sangre preciosa es más limpia que cualquier otra que podamos comparar. Y si tus pecados fueran como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Les pido a muchos de ustedes en esta mañana que vengan a la cruz con esta oración, con tu cabeza inclinada. Te damos gracias, Señor, Dios y Padre de Jesucristo, que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para una herencia inmarcesible, indestructible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados en el mundo por tu poder, mediante la fe. Señor Jesús, gracias por tu muerte. Gracias por tu vida inmaculada, por tu santidad, por este amor eterno en que solamente nos pides que creamos que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente para perdonar todos absolutamente nuestra vida pasada y comenzar una vida nueva, siguiéndote hasta que nos llames a casa. Todos ustedes en esta mañana que el Espíritu Santo ha traído, porque no hay nadie en esta mañana que haya venido por accidente o por coincidencia, no. Tú tenías una cita con Dios. Dios te trajo a través de tu tío, de tu tía, de tu abuelo, de un amigo, sin que tú te lo pudieras imaginar, ni estuvieras consciente que Dios te iba a hablar en esta mañana a través de la Biblia y pedirte que te arrepientas de tus pecados, que ya no sigas en ese camino que has andado, que te vuelvas a Él y Él te dará el poder de vivir esa vida que tú no puedes vivir, ni yo tampoco, sin el poder del Espíritu Santo. Solamente dile, Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdona mis pecados, porque en esa cruz creo que con tu sangre pagaste por ellos, que a los 3 días venciste y sacaste la muerte, y sacaste a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio, para que a través de estas buenas noticias que estoy escuchando, yo pueda decirte en esta mañana, Jesús, entra a mi vida, te necesito. Te necesito, Jesús. Ya no quiero vivir sin ti. Dame ese poder que no tengo y la promesa de la vida eterna que tú me das, para la corta vida que tenemos, vivirla para ti. Te doy las gracias y te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Amén.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. To hold you close, I've dreamed 1,000 nights. Just one embrace was all my heart desired. Every night I close my tired eyes, you appear within my soul, like a wish I keep on chasing, that I've never gotten to hold. I imagined all those moments, your soft breath, your gentle touch, built 1,000 dreams around you, simply wanting you this much. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep.
trade the stars above me just to feel your heartbeat near. For 1 second in your embrace would erase these waiting years. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. Maybe someday fate will hear me, bring your heartbeat close to mine, and all the dreams I've held so tightly will finally come alive. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly,
let it turn the way you do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves. I just need one that lasts.